enseguida el tema a tratar a continuación es el primer contacto y el triage inicial en pacientes COVID. Por normatividad, en todos los servicios de urgencias hay unos consultorios los cuales se dedican a hacer el triage. Cuando llega la pandemia, nos vimos a la necesidad de sacar este triage fuera del hospital a los filtros sanitarios, donde se realiza la valoración y se define la operatividad del paciente. Sí. Se establece que por normatividad el uso del equipo de protección personal va a ser utilizado en todo momento. El equipo completo, mascarilla, botas, guantes, bata, gogles, ¿sí? Y va a ser utilizado en todo momento. Solo que con el avance de la pandemia, la vacunación del personal médico y todo, pues se fueron disminuyendo las medidas dependiendo del área donde se va a atender al paciente, como en el área de triage. Ahorita pues nada más es la higiene de manos y el colocarte la máscara KN95. Si vas a tomar muestras, así es, tu lavado de manos, usar bata, mascarilla, gogles y guantes, ¿sí? Y así cada área se tiene que estar protegiendo dependiendo la atención que vas a darle al paciente, pero sí ha disminuido mucho la necesidad de utilizar todo el traje, sobre todo por lo complejo y lo incómodo que es traerlo todo el tiempo. Ya dentro del filtro sanitario es donde se realiza el triage por parte del personal médico. Se va a tomar signos vitales del paciente, se va a llenar su hoja, su formato de patología respiratoria, se va a valorar al paciente y definir la operatividad de si pasa a urgencias, ¿sí? Para que sea valorado ya en urgencias COVID, y si el paciente viene con síntomas leves, pues puede ser derivado a su casa con datos de alarma, ¿sí? Y vigilancia epidemiológica vía telefónica. El objetivo de esto es identificar a pacientes con signos y síntomas de enfermedad respiratoria con sospecha de COVID-19 en la atención de primer contacto en primero y segundo nivel. Es con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio y el tiempo de espera en la atención. Caso sospechoso. Un caso sospechoso es una persona de cualquier edad que en los últimos 7 días ha presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas, como tos, fiebre o cefalea, acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas, como son disnea, artralgias, mialgias, dolor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico. Y un caso confirmado es una persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con un diagnóstico por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, INDRE. En menores de 5 años, en lugar de dolor de cabeza, cefalea, se puede presentar como irritabilidad dentro de los síntomas. Esta es la hoja del triage respiratorio en atención primaria, en la cual consta pues de la fecha de elaboración de la hoja, los datos generales del paciente, nombre, apellido, fecha de nacimiento, si es masculino, femenino, la edad, y ya directamente lo que es el triage, la dificultad pues, como tal respiratoria, si cuenta con dificultad respiratoria o no, dolor torácico, si cuenta o no con dolor torácico, fiebre,
si no cuenta con fiebre, si es moderada o si es alta, cefalea, si tiene cefalea, si es moderado o es grave, la tos también si es leve, moderada o grave, y también aquí se va a poner si la atención va a ser por el área COVID, sí o no. Los otros síntomas son dolor de garganta, conjuntivitis, congestión nasal, dolor muscular. Entonces se va a colocar una marca y una X. Fatiga, debilidad, escalofríos, sudoración, diarrea, náuseas, vómitos. Desde cuándo se inició la enfermedad y si padece alguna enfermedad agregada, un comórbido, cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, embarazo, alguna enfermedad hematológica, problemas con el hígado, eh, problemas, enfermedades inmunológicas, neurológicas, obesidad, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, o si está tomando tratamiento inmunosupresor, si cuenta con VIH-Sida o alguna otra enfermedad. En nuestro hospital se modifica la hoja con un puntaje para que esto sea un poco más rápido, para no tener, para disminuir los tiempos de atención del paciente y se ha valorado más rápidamente. También nos podemos apoyar con otra valoración que es el Quick SOFA, el cual nos dice cómo está su frecuencia respiratoria, su presión sistólica y el estado de conciencia. Esto también nos puede dar una idea de la gravedad del paciente. Y este es el instructivo de llenado de la hoja, del triage. Lo mismo que les comentaba, la fecha de elaboración del llenado de la hoja, los datos generales del paciente, nombre, apellidos, registrarlo siempre completo, fecha de nacimiento, el sexo, se marca todo con una X según corresponda masculino, femenino, la edad, la edad cumplida, para niños y adultos, meses, para lactantes, días, para recién nacidos, ¿sí? Van a poner ahí todo bien definido. La dificultad respiratoria, indague la presencia de dificultad respiratoria, la sensación de falta de aire, igual marque con una X según corresponda, según el caso clínico, si es más grave, si es leve o si debe ser atendido inmediatamente por el área de urgencias para su valoración médica. Dolor torácico también indague la presencia de dolor en el pecho, también puede referirse como una sensación de opresión en la misma área, marque con una X según corresponda. Este síntoma puede presentarse de forma leve a grave también. En cualquier caso debe ser atendido inmediatamente por el área de urgencias para su valoración médica. La fiebre, hay que indagar también si la persona ha referido fiebre al menos en la última semana. También hay que marcarlo con una X según corresponda. La presencia de fiebre moderada, alta, acompañada de algún otro dato clínico respiratorio, merita valoración también por el área médica de COVID. El dolor de cabeza, también hay que indagar la intensidad del dolor de cabeza, hay que marcarlo con una X según corresponda. La presencia de puede ser también de moderada, grave o severa, el cual también amerita ser valorado por la en el área COVID. La tos, también hay que indagar sobre la tos, hay que marcar con una X y hay que ver si es moderada, grave. ¿Sí? Si es grave, también hay que ser valorado por un médico en el área COVID. Y hay que ver también otros datos clínicos asociados a COVID y hay que marcarlos también con una X según corresponda y comentarlo como tal. Si hay congestión nasal, si hay conjuntivitis, si hay dolor torácico, ¿sí? Si hay opresión en el pecho,
dolor articular, dolor de garganta, escalofríos, ¿sí? Sudoración, fatiga, debilidad, diarrea, náuseas o vómitos, falta de olfato y falta de gusto. Es un síntoma también muy recurrente. La atención por el área COVID, de acuerdo con la presencia y gravedad de los datos clínicos, como fiebre, dolor de cabeza, tos y otros, hay que marcarlos también en la casilla con una X si merita la atención por el área de evaluación COVID. La otra, desde cuándo se ha sentido enfermo, hay que ver el inicio de los síntomas, lo más cercano posible a cuando empezó el paciente con sus síntomas. Y si padece alguna otra enfermedad, hay que indagar en la persona si tiene alguna enfermedad extra, ¿no? Algún comórbido. Las siguientes son algunas escalas de clasificación que se utilizan también para el área de COVID. Una se las mencioné anteriormente, el Quick SOFA, es más rápida. Hay otra que es el News 2, nos valora la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, en caso de EPOC, si trae o no oxígeno, la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura, en base a 3 puntos que se le van a dar dependiendo cómo se encuentre en ese momento el paciente. Se le va a dar un puntaje y en base a ese puntaje vamos a ver la gravedad del paciente y la manera en que se va a manejar. Hay otra tabla que es el CURP 65. También nos valora el estado de conciencia del paciente, el BUN, la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica, la diastólica y la edad, mayor a 65 o menor a 65. Cada uno vale un punto y estos se van sumando y eso nos va a dar también es un pronóstico de gravedad para COVID. Los datos de alarma van a ser la disnea como tal, la opresión o dolor torácico, sibilancias, cianosis distal, vómito, diarrea persistente y síntomas neurológicos. Ahora, los grupos de riesgo van a ser las personas de 60, 65 años cumplidos o más, personas en condiciones de embarazo o puerperio inmediato, personas que vivan con discapacidad, personas hipertensas, diabéticos tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, obesidad, enfermedades cardiovasculares, pacientes renales, pacientes con enfermedades o hematopatías, pacientes con enfermedades hepáticas, con enfermedades inmunosupresoras como VIH, SIDA, o si está tomando algún medicamento inmunosupresor, o alguna enfermedad inmunológica, cáncer, EPOC, enfermedades neurológicas, ¿sí? Todos estos comórbidos en pacientes con síntomas respiratorios de COVID se tienen que hacer una valoración integral, solicitando laboratoriales, exámenes de gabinete, radiografías, TAC, no sé, todo con la finalidad de que no se complique si es que el paciente es dado de alta o derivado a su domicilio con datos de alarma. Es nada más con esa finalidad. Al momento de ingresar al paciente, se solicita toda la batería diagnóstica. Se toma muestras para pruebas PCR o prueba rápida de antígenos según sea el caso y se llenan sus
su hoja epidemiológica, se llenan también sus hojas de consentimiento informado de hospitalización, consentimiento informado de procedimientos quirúrgicos, de intubación, de traslados y de, en caso de ser necesario, de transfusión. Se solicitan también muestras de sangre para tomar su perfil COVID, que es la biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, proteína C reactiva, volumen de sedimentación globular, tiempos de coagulación, procalcitonina, ferritina, troponina, dímero D. Se toma también su gasometría arterial, se solicitan radiografías si es que no trae el paciente, o radiografía o tomografía de tórax. Este es el algoritmo del triage inicial en el área COVID, donde nos dice que el paciente principalmente llega al triage respiratorio, ¿sí? Si cumple con la definición operacional para la vigilancia de COVID, vamos a pasar al cuadro azul. Si es una enfermedad respiratoria leve, sin comorbilidades, por lo general el paciente va a ser regresado a casa en aislamiento y con datos de alarma. Si no existe la disponibilidad de una PCR o no cuenta con una PCR positiva, hay que mantenerlo en aislamiento durante 14 días. Si el paciente, en el cuadro verde, si el paciente presenta un cuadro respiratorio leve con comorbilidad, con un NEWS2 de 1 o 4 o un CURB 65 de 1, el paciente, si tiene comorbilidades como EPOC, enfermedades vasculares, hipertensión, diabetes, neoplasias, enfermedad hepática crónica o insuficiencia renal crónica, mayor de 60 años, estos pacientes pueden ser dados de alta, pero con seguimiento médico por epidemiología. Si el paciente llega con neumonía leve, leve a moderada, sin comorbilidades, con un NEWS2 de 3, un CURB 65 de 1 a 2, una saturación de oxígeno arriba de 90, el paciente también puede ser egresado con datos de alarma. Si no existe también la disponibilidad de la PCR, hay que quedarse aislado en su casa los 14 días. En el cuadro naranja, pues ya es una neumonía moderada, ¿sí? Con comorbilidades. El paciente tiene que ser valorado e ingresado y valorado en urgencias COVID para su estabilización. Al igual que en el cuadro rojo, ¿sí? Si es una neumonía grave, el paciente va a ser ingresado inmediatamente a el área de urgencias para ser estabilizado. El perfil COVID o los exámenes que se solicitan normalmente para cuando vas a ingresar al paciente consta de una biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepático, electrolitos séricos, dímero D, troponina, procalcitonina, volumen de sedimentación globular, tiempos de coagulación, examen general de orina, proteína C reactiva, radiografía de tórax, si se sospecha de neumonía, electrocardiograma de 12 derivaciones, gasometría arterial, ¿sí? Ya en el triage respiratorio, en el cuadro leve o en el cuadro verde, igual cuando llega un paciente con síntomas respiratorios, bueno, si no trae síntomas, obvio, continúa la ruta de atención de pacientes no COVID. Si cuenta con síntomas y cumple con la definición del caso, ¿sí? Va a pasar a la valoración. Si no, va a ser egresado con cuidados en casa, medidas de alarma y todo. Y si se queda para valoración, si es un cuadro respiratorio leve con comorbilidades, con un NEWS2 de
1 a 2, un CURP 65 de 1, pues se le va a dar tratamiento empírico, ¿sí? De manera individualizada. Puede ser con antibiótico, amoxicilina, ácido clavulànico, acitromicina, ¿sí? Y tratamiento sintomático, como paracetamol, loratadina. El siguiente cuadro, igual, pacientes que llegan con síntomas respiratorios, pueden continuar con la ruta de atención pacientes no COVID, o pueden cumplir con la definición, o en caso de que no la cumplan, pues se recibe atención médica, se egresa a su casa con datos de alarma, pero si sí ingresa a valoración por una neumonía leve o moderada con comorbilidades, el paciente, y con una saturación arriba de 90, el paciente va a ser valorado en el filtro. Se puede manejar también domiciliariamente con tratamiento empírico, ¿sí? Con ácido clavulánico, amoxicilina, citromicina, tratamientos sintomáticos, paracetamol, loratadina. Si son pacientes con alguna comorbilidad, no tienen que suspender su tratamiento. Si es diabético, entonces seguir tomando sus medicamentos, igual si es hipertenso, no dejar su medicamento de base. Estos pacientes pueden ser valorados e ingresados también a un aislado mientras se define su situación. Hay que tomar la PCR, se ingresa a observación en un aislado, se puede enviar a un hospital de referencia hasta conocer el resultado. Si sale negativo, si no hay dudas de que es negativo, se da de alta. Si es positivo el estudio, se ingresa al área de hospitalización. ¿Cuándo vamos a dudar si la muestra de PCR es ¿cuándo vamos a dudar de ella más bien? Cuando la muestra está mal tomada, ¿sí? Pacientes con un contagio epidemiológico confirmado, o que tenga todos estos criterios, o que tenga un patrón micronodular pulmonar bilobar, bilateral, o intersticial, que tenga linfopenia, o que tenga una PCR elevada, ¿sí? Y una procalcitonina baja, un DHL elevado. Ahí es cuando vamos a dudar de esta muestra. En el cuadro naranja vamos a definir lo mismo. El paciente que llegan con síntomas respiratorios, bueno, si no llega con síntomas respiratorios, continúa la ruta de atención de pacientes no COVID, ¿sí? en su atención médica. Si sí cuenta con la definición del caso, con síntomas de neumonía moderada y con comorbilidades, y un NIUS-2 de 5 a 6 o un CURP 65 de 2 o 3 y una saturación de oxígeno menor a 90, ¿sí? El paciente va a ser ingresado a observación a una unidad COVID ya en piso. Se le van a solicitar todos sus exámenes, su perfil COVID, y se le va a tomar sus estudios, su PCR. Se empezará con el tratamiento empírico también, antibióticos, ceftriaxona, claritromicina, citromicina, y tratamiento sintomático, paracetamol o loratadina, según sea el caso. Se le va a tomar su PCR. Se va a ingresar a observación a unidad COVID en piso hasta conocer el resultado, si es negativo, si es positivo. Si es negativo, obvio, el paciente se va a dar de alta. Si es positivo, se va a quedar en el hospital. Su gasometría también se le va a tomar gasometría. Si vemos al paciente que tiene insuficiencia respiratoria,
Se va a empezar con oxígeno, puntas nasales de alto flujo. Se va a ir avanzando, se va a ir escalando el tratamiento con oxígeno también. En el cuadro rojo vamos a definir igual el paciente que llega con síntomas respiratorios y no cumple con los criterios va a continuar la ruta de atención de pacientes no COVID, pero si se cumple con definición del caso de neumonía grave con un NIUS2 arriba de 7 o un CURP 65 mayor a 3 o 4 y una saturación de oxígeno menor a 90 y frecuencia respiratoria mayor de 30, va a ser ingresado a unidad COVID, ¿sí? unidad de terapia intensiva, según sea el caso. Se va a empezar con su tratamiento empírico con antibióticos sintomáticos. Se va a tomar el perfil COVID completo, si cuenta o no con estudios de gabinete. Hay que tomar radiografía, tomografía, su PCR. Si sale negativa la PCR, se va a pasar a medicina interna, a piso. Si es positiva, va a pasar a piso de unidad de cuidados intensivos COVID. Cuando hay insuficiencia respiratoria, si el paciente llega con insuficiencia respiratoria, inmediatamente hay que empezar con la oxigenoterapia con puntas nasales de alto flujo y hacer una valoración del manejo avanzado de la vía aérea, medidas de protección para evitar dispersión de aerosoles, pseudoanalgesia óptima en caso de que el paciente sea intubado. Si hay inestabilidad hemodinámica, hay que colocar catéter venoso central. Si el paciente está con aminas, ¿sí? Si se ocupan soluciones cristaloides, norepinefrina, vasopresina, dopamina, dobutamina, todo esto, sí hay que intubar al paciente. Los criterios de intubación orotraqueal: en caso de constatarse el deterioro clínico, solicitar gases en sangre y presencia de los siguientes signos respiratorios como disnea moderada grave, signos de trabajo respiratorio y uso de músculos accesorios y movimientos abdominal paradójico, taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, FiO2 menor a 200 o la necesidad de administrar una FiO2 superior a 0.4. Si no hay disponibles gases en sangre, usar la FiO2 igual o mayor a 315 y el fallo ventilatorio agudo, una pH en la gasometría menor a 7.35 con una SO2 mayor a 45. Alta sospecha de caso COVID, factores de riesgo, edad mayor, uso de oxígeno suplementario, cambios en la tomografía de tórax, comorbilidades, ¿sí? Frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto y saturación de oxígeno menor de 93 y una frecuencia cardíaca mayor a 120 por minuto. Ahí hay que iniciar el manejo del paciente crítico. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Agradezco a los organizadores por invitarme y quedamos a la orden. Y gracias.